Y Pablo dice, amonesto pues ante todas las cosas. Dice esa introducción tan dramática, tan impresionante. Es una amonestación del apóstol. Dice que primero que ninguna otra cosa, fíjense bien, y cuántas cosas importantes hay en este camino del Señor. Sin embargo, Pablo, primero que ninguna otra cosa os amonesto que hagan oraciones y peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes, los que están en prominencia, para que podamos vivir reposadamente y en forma quieta, llenos de piedad y de honestidad. Y sí que fíjense lo que Pablo pone número 1 en cuanto a nuestra oración se refiere. Que oremos primero que nada por las autoridades, para que haya quietud, reposo en los pueblos. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, hermano, lo que predicamos arriba y abajo, por todo Sur y Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana, Brasil, México, donde Dios nos envía, sabemos por qué es eso. Porque cuando hay autoridades temerosas de Dios y autoridades que saben que lo de arriba es lo más grande, se abren las puertas y usted predica. Y cuando hay autoridades ateas y enemigas de Dios, se las ve usted negras en esos lugares, si es que predica. Y Pablo, que su asunto era predicar, dijo, yo amonesto que primero que ninguna otra cosa oremos y hagamos peticiones y acción de gracia por las autoridades, los que están en prominencia, para que podamos vivir reposadamente, tranquilamente. Sea bendito el nombre de Dios. Ahora, en el verso 4, Pablo te explica el por qué eso. Dice, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es Jesucristo, Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es el mensaje más claro y más lindo que jamás Dios predicó a través de su Hijo Jesucristo, es ese. Que hay una sola verdad, Cristo Jesús. Un solo camino al cielo, Cristo Jesús. Uno solo que tiene vida, Cristo Jesús. Fuera de eso, nadie más puede hacer nada. Él lo hizo todo en la cruz, pues naturalmente es el único que puede hacer algo. Él venció en la cruz y resucitó de entre los muertos para dar vida. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora, ¿de qué vale esa obra tan maravillosa de Jesús si las puertas no están abiertas en los países y en las ciudades y en los lugares? ¿De qué vale? Pues por eso hay que orar por las autoridades. Y primero que ninguna otra cosa, por ellos, para que cuando uno vaya, las puertas están abiertas y reciban a uno. Mire, en Chile, con todas las cosas que suceden en Chile, en todas las ciudades de Chile, cuando va a predicar, las autoridades están esperando a uno. Ya tenemos órdenes de arriba de que le demos todas las facilidades. Esa es la noticia. Yo digo, gloria a Dios, y oramos con ellos, y uno ve el temor de Dios que hay. Damos gracias a Dios. Habrá sus fallas, sus debilidades, no son gente convertida, pero son las autoridades que Dios ha puesto. Usted despreocúpese, son las autoridades que Dios ha puesto y usted tiene que clamar por ellas. Aquí no es sectarismo político. No somos de abajo, somos de arriba. ¿Cuántos son de arriba? ¿Cuántos se atreven a señalar para arriba y decir, yo soy de arriba? Yo soy de arriba, yo soy tuyo. Yo soy de arriba. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Si usted es de arriba, pues haga lo que dice el de arriba. Y eche a un lado todas sus simpatías políticas, que eso no es de Dios. Aquí, tal partido venció en las elecciones, está tal gobernador, a ese que hay que respaldar con nuestras oraciones, nuestro clamor. Lo quitó Dios y puso otro, pues al otro que puso hay que respaldar con nuestras oraciones, nuestro clamor. Aquí no puede haber bandería, la bandería ya la tenemos, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la única bandera de nosotros. Habrá quien se enoja, pero no se enoje, sonríese que yo le amo. Y gócese que el Señor viene pronto. Quiere decir que cada congregación, cada iglesia, en cada culto, y esta es una de las fallas grandes de la iglesia actual, tiene que orar en forma especial por las autoridades de su país. Y ore por las autoridades de todos los países, pero somos responsables especialmente del país donde estamos. Clame por ello, para que haya paz, sosiego.
justicia para los pobres y libertad para predicar la palabra de Dios, que es lo más importante. Eso es lo que a Pablo le inquieta, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de Jesucristo, que es la verdad. Y si las autoridades se oponen, ¿qué puede hacer usted? ¿Cuántos evangelistas han ido a tal país? Cuando han empezado a predicar, lo han metido a la cárcel, lo han deportado del país y se acabó la campaña. Quiere decir que, ¿de qué vale entonces que vayamos? Que prediquemos. Tiene que haber autoridades que tengan temor de Dios. Y si encontramos que el que está no es muy agradecido de Dios, ni tiene temor de Dios, vamos a orar para que Dios lo quite. O conviértelo o quítalo. Y clamamos a Dios. Y todo es posible para el que cree. Y si algo pedís al Padre en mi nombre, Jesús dijo, yo lo haré. Porque respetamos las autoridades de la tierra y oramos por ello, como dice aquí la palabra. Pero la autoridad más grande es el que puso las autoridades de la tierra. Esa es la autoridad más grande, el de arriba. Y ese es el que quita y pone reyes, dice la Biblia. El que quita y pone reyes es el Dios de nosotros. Y los pone y los quita. A Nabucodonosor, bandido como era, lo puso él. Y aquel imperio de Nabucodonosor de Babilonia fue una cosa terrible. Tomó toda la tierra. 7 maravillas del mundo estaban en Babilonia. Pero cuando Nabucodonosor se jactó, yo sí soy grande. Oiga, los jardines colgantes de Babilonia, todo eso lo hice yo. El Señor permitió que lo agarrara un demonio y lo pusiera loco. Y los mismos que estaban a sus órdenes lo echaron fuera del palacio. Y dormía con los asnos monteses en el monte. Y lo mojaba el rocío del cielo todas las noches. Comía hierba como los bueyes. Hasta que reconoció que el Altísimo era el que realmente es el gobernante de todas las naciones. Entonces Dios lo restauró. Es decir, que Dios pone y quita reyes. Y el pueblo de Dios que tiene toda la autoridad de Cristo es el que el Señor quita a ese impío. O convierte en uno de dos. Y Dios lo hace porque lo que pedimos creyendo Dios lo hace. Y si nos concertamos 2 o más sobre cualquier cosa que pidamos, Él lo hace. Sea bendito el Señor Jesucristo. Si peleamos con armas espirituales, Dios lo hace. Si peleamos con armas carnales, estamos nosotros por nuestra cuenta. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Dónde más habla de esto? En Romanos, capítulo 13. Ese es el pasaje clásico que yo le leo a todos los presidentes, gobernadores, alcaldes y autoridades que me invitan a tener alguna cita con ellos en los distintos países. Y llevo siempre eso marcadito y se lo leo. Le voy a decir, mire, le voy a leer esto para que usted sepa quién lo puso usted ahí. Y quién es el que ha hecho posible que usted esté en ese lugar. Miren lo que dice ahí. Romanos capítulo 13, verso 1. Dice, toda alma se someta a las potestades superiores. Dice que eso es más claro que el sol. Hay que someterse a las autoridades. Porque no hay potestad sino de Dios. Y las que son de Dios son ordenadas. Malos o buenos, lo puso Dios. Y a veces por la maldad en los pueblos, Dios permite que vengan tiranos terribles. Y son quitados cuando el pueblo de Dios, los pocos fieles se tiran de rodillas a gemir. Dios los quita. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Así que el que se opone a la autoridad, a la ordenación de Dios, resiste. Miren cómo es el asunto. Miren lo que significa las revueltas armadas contra las autoridades. Resistencia contra Dios. Están disparando el al de arriba. No es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu, dice Jehová el Señor. No es con armas carnales, con armas espirituales, poderosas en Dios para derribar la fortaleza, que el pueblo que tiene el poder y la autoridad de Cristo tiene que pelear. Sea bendito el nombre de Dios. Los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. El asunto es más serio de lo que muchos creen. Los que resisten la autoridad que Dios la puso, están ganando condenación. Por eso nosotros no nos abanderizamos a nadie, sino está ahí, Dios lo puso, ahí oro por ellos, y oro por ellos, y gimo por ellos. Aquí todas las mañanas estoy yo con un grupito en esa esquina, clamando por las autoridades de mi país. Y el gobernador, y los
legisladores y los senadores, dale sabiduría, úsalos para que hagan justicia. La policía, ayúdalos, dale sabiduría en su trabajo, que sean justos, y esto y aquello y lo otro, y ahí, porque eso me ordena la Biblia que yo haga. No tengo que ver nada con el nombre del partido, eso no es problema mío. Yo no soy del partido abajo, yo soy del partido de arriba. Arriba no es que un partido y se llama Jesucristo, alabe lo que él le ama. Y ganó todas las elecciones hace rato. ¿Cuántos son de ese partido maravilloso? Ya él venció, derrotó a Satanás y crucificó toda maldición. Ese es el partido que nos conviene. Ahora, él pone las autoridades, tenemos que respaldar las autoridades. Y orar por ellos y clamar por ellos para que Dios los ayude. Y esas mismas autoridades nos abran puertas para que prediquemos el evangelio. Ahí que está el asunto. Todo el asunto para que podamos predicar la palabra de Dios y se cumpla lo que Dios quiere, que las almas se salven. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Quiere decir que, resumiendo esa primera parte, las autoridades están puestas por Dios. El que las resiste se hace reo de condenación. El que las resiste está resistiendo a Dios. Hay que amarlo, hay que orar por ellos. Hay que llorar por ellos para que Dios los use y hagan justicia. Y si son de los que son tercos como el mulo, que los quite. Alaba lo que el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Eso es decisivo para que se predique el evangelio con libertad en todos los lugares. Bendecido sea Dios. Bien, pasando a un punto muy importante. Fíjense que en la Biblia, nos habla de autoridades paganas puestas por Dios. Hombre, que lo menos que eran convertidos, ni de los hijos de Israel, que era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, nada de eso. Gente de pueblos paganos, pero Dios lo había puesto. Y oiga esto, que parece increíble. Hasta hablaba por sus bocas. No me lo crea hasta que no se lo prueba con la Biblia. Que por eso hay tantas falsas sectas y tantos engaños y tanta gente hundida en las tinieblas porque creen cualquier cosa. Cuando le prueben con la Biblia, que es la palabra de Dios, la cosa créala. Mientras no se la prueba con la Biblia, no le crea nada a nadie, que todo hombre es mentiroso y solo Dios es verdadero. Cuando dice que todo hombre es mentiroso, lo que implica es que todo hombre se puede equivocar, voluntaria o involuntariamente. Pueden fallar los hombres. Pueden fallar las autoridades puestas por los hombres. Pueden fallar los pastores, los evangelistas y todos los siervos de Dios aquí abajo. Pero hay alguien que no falla nunca. Por eso, como su palabra está escrita, hasta que no le prueben con la palabra, usted no crea nada. Y si vienen con una profecía, no crea nada hasta que el Espíritu de Dios no le confirma que eso vino de arriba. Muchos profetizan de su corazón o le impide al diablo cualquier cosita también. El diablito también mete la cuchara. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Dios. Bueno, hay algo que me han preguntado en muchas ocasiones muchos hermanos en cuanto a este asunto de las autoridades, y es que si ellos deben votar en las elecciones. Fíjense, hermano, la Biblia dice lo siguiente, dice: los dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Si Dios lo deja votar, pues usted vota, pero ¿por quién? Por el que Dios le diga, porque Dios sabe quién es el que él quiere sacar. Ahora, si usted se va por su cuenta a dar un voto porque simpatiza con tal partido, todavía es simpatizante de las cuestiones de abajo, usted está fuera de orden. Estoy hablando a los creyentes, a los convertidos de corazón a Cristo. Yo digo que es pecado que vote, pero vote dirigido por el Espíritu de Dios. Vote sin bandería. Vote sin prejuicio. Mire, todavía hay creyentes llamados pentecostales que tienen hasta las banderas de los partidos y ni saludan al vecino porque es otro partido durante las elecciones. Arrepiéntase y conviertas otra vez. Ya no se ha convertido todavía. Mi alma te... ¡Ay, soy ama! El creyente ama, sea del partido que sea. El creyente ama la autoridad, aunque sea la que él le votó en contra. No importa que sea, tenemos que amar. Dios nos llamó a amar, Dios nos llamó a predicar, Dios nos llamó a alumbrar en esta tierra. Queme las tapos de bandera y echas al zafacón. Alabado sea Dios. Que ya usted es el partido vencedor, que pronto va a establecer su reino aquí abajo y será rey sobre toda la tierra. Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Jesucristo. Y así que una vez Dios lo dirija, usted muévase con Dios. Dios sabe las cosas.
Dios es el que tiene que dirigirlo. Mi alma te alaba, Jesús. Entrando en esta parte de las autoridades que Dios ha puesto que están en la Biblia, que no eran exactamente gente convertida. Hay uno de los casos más impresionantes, es este, para que nos cuidemos cómo actuemos, y ahora especialmente los siervos de Dios, empezando por mí, siguiendo por todos los demás. Dice la Biblia, fíjense bien, segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 20. Segunda de Crónicas, capítulo 35. Alabado sea Dios. Empezando en el verso 20. Había un rey que se llamaba Josías. Bueno, y la Biblia dice de Josías que pocos fueron tan fieles como él a Jehová. Es más, dice en forma clara que no hubo rey que pusiera tanto celo en guardar la palabra de Dios como Josías. Y acabó con la idolatría en Israel. No dejó estatua que no quemó. No dejó árbol frondoso donde adoraban a los israelitas, que no hizo pedazos. Acabó con las pitonisas, acabó con toda la maldad que había. Ese no se vendió con nadie. Amaba a Dios como pocos lo han amado. Ahora, fíjese usted ahora en esto. Dice la Biblia. Después que Josías preparó casa de Jehová, verso 20, hizo tantas cosas para Jehová, dice que Necao, rey de Egipto, un faraón de Egipto, pagano, un buen impío, subió a hacer guerra junto al Éufrates, iba contra los sirios, y le salió Josías al encuentro, el siervo de Dios contra un rey pagano, impío. Pero Necao envió embajadores a Josías y le dijo: yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Eso eran los sirios. Y Dios dijo que me apresurase. Mire, hablando un impío lo que Dios le dijo. Dios dijo que me apresurase. Déjate de oponérteme, porque te estás oponiendo a Dios que está conmigo. No sea que yo te destruya. Dice qué cosa impresionante. Que Dios envíe ese pagano a destruir los sirios. Entonces, Josías, que no entiende el asunto, viene contra el faraón. Y él le manda embajador y le previene: yo vengo de parte de Jehová. Dios me habló y él me envía a que destruya ese pueblo pagano. Él era tan pagano como ellos, pero Dios lo usaba a él contra ellos. Por lo tanto, tú no te me opongas, que vengo en misión de Jehová. Y gente que dice: pero ¿cómo es posible? Bueno, la soberanía de Dios no tiene discusiones. Si usted quiere discutir la soberanía de Dios, mejor tráguese la lengua y no hable nada. Ponga cuchillo a la garganta. Porque Dios hace como cree y como quiere y como cree prudente, y Él es justo y en Él no hay injusticia y Él no tiene discusión. Lo de Él es que lo obedezcamos. Alabado, obedécelo, ámalo con toda tu alma y todo tu espíritu y cree en Él. Eso es todo. ¡Ay, Sahaya Soma! No es cuestión de poner interpretaciones a esto, no es cuestión de obedecer la palabra, ser hacedores de la palabra. Bendito sea el Señor. Dice: pero Josías no volvió su rostro de él. Mire lo que hizo. Se disfrazó para darle batalla. Se disfrazó para que los flecheros del enemigo no lo reconocieran a él. Pero si Dios no está con nosotros, aunque te disfraces y te pongas careta, como quiera te van a reconocer. Alábalo, que Él te ama. Aquí no es cuestión de esconderse ni ponerse careta, es cuestión de obedecer a Dios. Si ese hombre venía de parte de Dios, Josías tenía que echarse a un lado y dejarlo que se moviera. Yo no me puedo poner a Dios de ninguna manera, porque no me guste el instrumento que Dios está usando. Y cuando usó la mula de Balán, a lo mejor iba a reprender yo a la mula, ¿no? Que hable la mula si quiere. Si habló por la mula, habla por cualquiera. Este era otro mulo. El faraón Necao, un pagano. Y Dios lo usó. Y ahí va en batalla contra un pueblo que Dios quiere destruir. Pero Josías no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Oiga eso. Verso 22 estamos. Josías, el varón de Dios, el hombre que dice la Biblia que le sirvió a Dios como pocos reyes jamás le habían servido.
que obedeció a Dios como ningún otro rey antes ni después de él, dice. Mire, pero ahora que un hombre, llámese como se llame, Faraón, Necao, quien sea, viene de parte de Dios, se le opone. Mire qué error. Hay que tener cuidado porque usted sea siervo de Dios y yo sea siervo de Dios. Si cometemos errores así, los podemos pagar caro. Tenemos que tener cuidado contra qué nos oponemos, porque si lo que nos oponemos viene de Dios, déjelo quieto. Eso fue lo que le dijo Gamaliel a los fariseos en Jerusalén, cuando entraron Pedro y Juan y Santiago echando fuera demonios y sanando gente, y esa gente se los puso y los metieron a la cárcel, y Gamaliel dijo, si eso no es de Dios, déjenlo quieto que se deshace ya mismo. Pero si es de Dios, no se opongan que se van a encontrar peleando contra Dios. Miren lo que son los hombres prudentes y sabios. Gamaliel era sabio de verdad. Alaba lo que él vive. A los pies de ese maestro se crió Pablo. Sea bendito el Señor Jesús. Repito, Josías no atendió a las palabras de Necao, que eran palabras de la boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Ahí que se va a celebrar la Tercera Guerra Mundial. Ese es el valle de Armagedón. Siento la presencia de Dios, hermano. Viene pronto. Eso viene pronto. Eso viene ya. Alabado sea Dios. Pero primero hay un vuelo de un pueblo que está firme hacia el cielo. ¡Gloria a Dios! Dice, con todo y disfraz, los arqueros tiraron al rey Josías flechas. Y el rey dijo a sus siervos, quitadme de aquí, estoy gravemente herido. Y Josías murió en esa batalla. Un varón de Dios como Josías se deja engañar del diablo en una forma como esa. Porque se opuso a la autoridad que Dios había puesto. ¿Y qué dice Pablo? Que los que se oponen a la autoridad acarrean condenación contra ellos. Yo estoy seguro que Josías no se condenó, pero murió en la batalla. Perdió su vida terrenal, que era tan útil aquí abajo. El hijo de Josías, que tomó entonces el reinado, fue un impío que hizo todo lo malo delante de Jehová. Mire las consecuencias de la desobediencia, como siguen reflejando maldición y tragedia. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, aparte del faraón Necao, ustedes ven en la Biblia a Ciro, ven en la Biblia a Darío el Medio y Ciro el Persa, los dos grandes reyes de Media Persia. Y bregando con esos reyes, ven un hombre como Daniel, siervo de Jehová. Y esa gente eran paganos, pero tenían temor de Dios. Dios los había puesto ahí. Y por medio de reyes paganos como esos, reconstruyeron a Jerusalén. Y vinieron tantas bendiciones para el pueblo de Dios. Pero Daniel no estaba en rebeldía contra esos reyes, no estaba ahí en el palacio, se ceñía a ellos, siempre y cuando no lo quisieran obligar a hacer lo contrario a la ley de Dios, porque Dios es el rey más grande. Tengamos claro, si la autoridad puesta por Dios lo quiere hacer usted apartarse de lo que Dios le ha prescrito a usted, usted no lo hace. Que tiene que obedecer a Dios primero porque es la autoridad más grande. Si las autoridades más grandes en este país ahora prohíben que yo lea la Biblia, yo la leo aunque me corten el cuello. Si prohíben que yo predico aunque me rompa la nariz. Porque Dios me llamó a predicar y a leer la palabra y a orar y a clamar a Dios. Cuando a Daniel le ordenaron que no podía orar a nadie, era más que una estatua había hecho el rey. Daniel se asomó por la ventana y miró para Jerusalén y oró 3 veces al día, como siempre. Lo metieron en el foso de los leones. Y cuando encerraron a Daniel con los leones parecían gatitos al lado de Daniel. Me parece que los iba a acercarse y lamerle las manos a Daniel. No pudieron ni abrir la boca. Dios honró a Daniel porque le obedeció a él. Pero cuando el rey vino a ver si había matado a Daniel y encontró a Daniel vivo, tuvo que alabar a Dios y reconocer que el único Dios era el Dios de Daniel. Alabado sea Dios. Y rompió la estatua pagana que había ahí. Sea bendito el nombre de Dios. Dice que Dios es sobre todas las cosas. Esa es la autoridad máxima. Esa es la autoridad máxima. Es como en el hogar. El marido es la cabeza. Y la mujer tiene que ceñirse a su marido. Y obedecerlo en todo lo que no desobedezca a Dios. Alaba lo que él vive.
Y la Biblia que dice que el varón es cabeza, también dice que en lo espiritual no hay diferencia entre varón y mujer. Sea bendito el Señor Jesucristo. Sí, cuando el varón, mujer, la comidita, corra a hacerla. La ropita, corra a plancharla y a lavarla. Y corra y haga. Usted está sometido a su marido, pero cuando le diga no vaya a la iglesia, abrácelo, béselo y dígale, tengo que ir porque Jesús me dice que no me aparte de la congregación. Desde allá yo oro por ti y con mucho cariño, pero a la iglesia. Y no se pierde él y se pierde usted también por desobediente. Alaba lo que el Señor le ama. Y los maridos que están escuchando, que no dejan ir las hermanitas a la iglesia a veces, no se ven conmigo, yo quiero que ella obedezca para que usted se salve y escape del infierno. Mi alma te alaba, Jesús. Es decir, hay autoridades puestas por Dios en los países, hay autoridades puestas por Dios en el hogar, el varón. Hoy en día los varones no pueden decir, no, el que lleva los pantalones aquí soy yo, porque son tantas mujeres las que llevan pantalones también, que ya ahora no se puede usar ese término. Pero la cabeza es el varón. Pero la mujer no es una esclava del varón. Se somete porque lo dice la Biblia. Pero en las cosas espirituales tiene que obedecer a Dios primero y después a su marido. Pues son dos maridos, uno espiritual Jesús y uno abajo. Primero es el de arriba y después el de abajo. Alabe lo que él le ama. Lo mismo sucede con las autoridades superiores que están en la tierra, que tienen que obedecerlos en todo lo que no le vayan a hacer a usted violar la palabra de Dios. Cuando sea violar la palabra de Dios, usted se pare firme. No, yo los respeto, yo los amo, yo oro por ustedes, pero la Biblia dice que yo tengo que orar todos los días en mi casa y alabar a Dios con todo mi corazón y ir a la iglesia, y usted no se puede humillar de ninguna manera en esa parte. Gloria al nombre de Jesucristo. Sea bendito el nombre de Jesús. El que resiste la autoridad, dice la Biblia, está peleando contra Dios. Estamos hablando de todas las cuestiones materiales y todas las cuestiones en las que hay que someterse a las autoridades. Las leyes. Hay leyes en las carreteras. Pues usted que montones de siervos de Dios se matan en las carreteras. Dice 45 millas y ahí va el siervo de Dios a 70. Insensato. Desobediente. Las autoridades hay que respetarlas y las leyes que ellos ponen hay que respetarlos. Y si dice 45, corra a 45. Que mientras vaya a 45, los ángeles van guardando. Mientras vaya a 45, el Señor va cuidando. Métase a 70 que va rompiendo la ley de la tierra. Y olvídese que si viene un trailer y se lo lleva, usted es el responsable, no Dios. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Gloria sea el nombre de Dios. El que resiste la autoridad está peleando contra Dios. Está acarreando condenación, juicio sobre sí mismo. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jesús con las autoridades? Y Jesús era una autoridad grande. Sin embargo, en la tierra, en su cuerpo humano, Él obedeció todo, se humilló en todo y nos dio ejemplo. Es más, se hizo bautizar por Juan. ¿Para qué tiene que bautizarse Jesús? ¿Para qué? Si el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, no es el bautismo actual de Jesucristo. Era un bautismo de arrepentimiento. ¿Y de qué se iba a arrepentir Jesús? El único que nunca pecó fue Él. Sin embargo, cuando vino donde Juan, le dijo, Juan, conviene que guardemos toda justicia, bautízame. Otra palabra, yo soy el primero que tengo que dar ejemplo. En su humanidad, en aquel cuerpo de hombre, Él fue ejemplo de obediencia, de humillación, de amor, de misericordia para todo el mundo. Por eso que Pedro y Juan y Santiago laboraron de una forma tan efectiva, porque tuvieron un maestro que no solamente les enseñó, sino que les dio ejemplo. Aquí no basta con enseñar, hay que vivir lo que se enseña. Si usted enseña y no vive lo que se enseña, usted es un hipócrita más aquí abajo. Se quedaron atónitos, que salieron huyendo, maravillados ante las palabras de Jesús. Y fíjense que el Señor pudo haber dicho, bueno, el César ese es un impío. Bueno, el César era más malo que el diablo en persona. Ese era malo de verdad. Sin embargo, Jesús ni se lo opuso, ni tuvo controversias con él, ni creó problemática. Al César, lo que es el César, las moneditas esas y las cuestiones temporales, que cuando Dios termine con él, sabemos por dónde va. Pero a Dios, lo que es de Dios, vuestros corazones, vuestra mente, vuestra voluntad, todo, a Dios todo. Al César, esa basura temporal. Mi alma te alaba, Jesús. Es decir, que él habló, pero no lanzó protesta contra el César. Y lanzó una rebelión contra el César.
ni nació una contienda contra el César que le hubiera creado a su pueblo tragedia, porque César le hubiera cortado el cuello todito. Pero puso a César en su sitio. Sí, de todo esto material se lo pueden dar. ¿Qué más hizo el Señor? Mateo capítulo 17, verso 27. Y esa parte sí está interesante. Mateo 17, verso 17. Gloria sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Mateo 17, verso 27. Le preguntó a Pedro si había que dar tributo o no había que dar tributo a las autoridades. Y mire el verso 27 lo que dijo. Dijo, para que no los escandalicemos. Así que Jesús no creía prudente escandalizar las autoridades. Para que no los escandalicemos, ve al mar, eche el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo y ábrele su boca. Hallarás ahí un estatero. Tómalo, dáselo por mí, por ti. Quiere decir que Jesús mismo pagó tributo. ¿Para qué? No que tuviera que hacerlo si era el rey del cielo y de la tierra, todo lo que estaba abajo era de él, y las autoridades él mismo las había puesto. Para no escandalizarlos y dar ejemplo al resto de la humanidad, se dejó bautizar por Juan y Dios pagó tributo. Quiere decir que no se enojen los evangélicos hoy en día porque tienen que pagar contribuciones. Páguela tranquilo si Jesús también lo tuvo que hacer. Y Pedro fue corriendo y pescó y encontró el pececito con la moneda y llevó y pagó. Así que nos dio ejemplo de lo que era respeto a la autoridad. Porque no podía violar su palabra y su palabra dice que el que se opone a la autoridad a Dios se está oponiendo. Así que nos dio ejemplo de lo que era humillarse, de lo que era bajarse, de lo que era ser obediente, de lo que era ser manso, de lo que era obrar en una forma que no causara más problemas al pueblo de los que tiene. Ni contiendas, ni escándalos de ninguna clase, ni tragedias innecesarias. Ahora, cuando queremos cambiar algo, tóquese que aquí usted tiene algo que puede cambiar cualquier cosa. ¿Cuántos tienen eso? Tóquelo si lo tiene. Y dígaselo, Señor, con esto puedo cambiar todas las cosas, con esto. Tóquelo, dígaselo, Señor. ¡Ay, Sahara! Con esto puedo cambiar todas las cosas. Todo. La oración de fe, todo lo puede. La oración de fe mueve las montañas. La oración de fe, alabado sea Dios, rompe el yugo del diablo. ¡Gloria sea Dios! No es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu, dice Jehová el Señor. Vuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza. Esa es la palabra de Dios, hermano. Mi alma te glorifica, Señor. Entonces el Señor no se opuso a la autoridad, sino que sencillamente se movió tranquilo. Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía que había venido a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. No era peleando con las autoridades que iba a conseguir eso. Era con armas poderosas, espirituales que iba a conseguir eso. Guardando la palabra de Dios es que podía conseguir esa victoria tan tremenda. Gloria sea a Dios. Mira, hermano, nosotros que hemos estado predicando por tantos lugares, año tras año, hemos tenido ataques tremendos de las autoridades en tantos diversos lugares. Una de las campañas más lindas que jamás Dios nos ha dado, nos la estaba dando en la ciudad de Cali, en Colombia. Es una ciudad de lo más pervertido que usted se imagina, los crímenes más horrendos que se pueden narrar y ocurrírsele al diablo a través de un ser humano, ocurre en Cali. La maldad y la depravación es una cosa fantástica. Pues ahí Dios nos llevó. Y según hay tanta maldad, hay un pueblo pobre que anhela recibir de arriba del cielo. Una pobreza extrema. Nosotros comenzamos a predicar al aire libre, preparamos un lugar, le pusimos alumbrado, se preparó todo. Mano Vale coordinó esa campaña, sabe muy bien toda esta historia. Y ahí llevábamos nosotros como, calculo que quedó 9 o 10 días, y se habían convertido ya en esos 9 o 10 días como 8 o 9 mil personas. Y esa pobreza fluía ahí por montones y se sanaban los enfermos por montones, y por la tarde iba Vales o iba Noemí, mi hija que estaba en la campaña, o otro de los hermanos, y le llevaban un culto por la tarde, y ahí iba gente. Y se convertían 70, 80, 100 almas por la tarde y se lo oraba por los enfermos y se sanaban. Y estábamos teniendo una victoria tremenda. Cuando de pronto
Recibo yo una carta una noche, viene una persona, esta carta es del alcalde. Yo dije, malas nuevas. Y la carta decía, sentimos informarle que mañana es el último día de la campaña, no pueden seguir, terminan mañana por la tarde, que era un día de fiesta y el culto era por la tarde. Si después de ese día vuelven, tendremos que usar la policía y encarcelarlo. Esas son las autoridades, tiene la autoridad. Yo salí tan triste de allí, pero llegué a la casa y me tiré de rodillas, Señor, ni como ni bebo hasta que no me restaure la campaña. Yo no voy a pelear con el alcalde porque tú lo pusiste, esta autoridad que tú pusiste. Y voy a asusar al pueblo para que caiga encima del alcalde. No, yo voy a pelear con almas espirituales y tú vas a mostrar que tú eres más grande que el alcalde. Al otro día yo llegué a la campaña por la tarde, era el último día que nos habían dado. Era creo que el día número 12 y la campaña era para 3 semanas. Y le hablé al pueblo, le dije, bueno, han hecho recibir una carta al señor alcalde donde nos dice que hay que suspender la campaña, que él no está de acuerdo con lo que estamos haciendo aquí. Y le dije al pueblo, señor alcalde, se puede equivocar. Es la autoridad en esta ciudad, usted tiene que amarlo y orar por él. Pero ¿cuántos pueden estar en ayuno conmigo y no entregan, ni comen, ni beben hasta que no restauren la campaña? Levantaron la mano cientos y cientos y cientos de personas. Allá no es como en Puerto Rico, que usted llama a ayuno y a orar 3 horas y si levantan 5 o 6 hermanos la mano es mucho. Allá son cientos y cientos que están dispuestos a ir para adentro con todo. Y yo le dije, diablo, metiste la pata. Me debías haber suspendido la campaña anoche, me diste un día de oportunidad. Imagino que el diablo hizo una mueca. Alabado sea Dios. Ya yo estaba ese día, era el primer día que yo estaba ya en ayuno. Y hacía un sol esa tarde. Y sin agua ni alimento y por poco me deshidrato esa tarde. Salí de allí que el cuerpo estaba que parecía que iba a caer. Llegué a la casa, me encerré en la habitación, me tiré al piso y dije, te dije que ni como ni bebo hasta que no me restaure la campaña. Y aquí estoy. Y fortalece ese resto de gente. Y todos los hermanos del escuadrón que estaban conmigo de Puerto Rico se metieron en ayuno todos. Y al otro día, ahí en ayuno. Y al tercer día, ahí en ayuno. Y amaneciendo el cuarto día, que era creo que un domingo. Ya teníamos 3 días suspendida la campaña. Amaneciendo el cuarto día, el Señor me habló de madrugada. Me dijo, entrega que tienes la victoria. Hasta aquí, Mahaya. Yo temblé de arriba abajo. Y a pesar de que Dios me habló tan claro, bajé abajo, no le dije nada a los hermanos que estaban todos en ayuno conmigo también. Le dije, hermano, vamos a orar. Y yo en mi mente, confirme una vez más, yo no puedo fallar, confirme, yo no puedo equivocarme. Yo sabía en mi corazón que Dios me había hablado, pero al ratito que estábamos orando, volvió el poder de Dios y vino sobre mí, volvió el Señor y me habló en una forma más profunda. Tienes la victoria, entrega el ayuno. Yo lo dije a los hermanos, el Señor me dice esto, hermano, yo voy a entregar. Si ustedes quieren seguir el ayuno, pues pueden seguirlo ustedes. Y yo, no, nosotros entregamos también, no hay problema. Alabo lo que él dice. Entregamos todo y al otro día por la mañanita, yo me fui con los pastores a la oficina del alcalde. Dije, hermano, el Señor me habló esto, vamos para allá. Llegamos a la oficina del alcalde y un mensajero del alcalde fue donde él y volvió y nos dijo, el alcalde dice que los recibe de aquí a 7 días. Y ahora no puede, ni mañana tampoco, de aquí a 7 días. Yo cerré los ojos y dije, Señor, tú me hablaste esto. Y volvió el Espíritu de Dios y me habló en la oficina del alcalde. Donde quiera Dios le habla al creyente. Donde quiera. En la cruz del Calvario, dice la Biblia que el Señor compró para nosotros acceso libre hasta el santuario del cielo. El velo del templo se rompió en 2 pedazos. Teníamos ya abierta la puerta de Dios para hablar con Él donde quiera. ¿Qué hago? Y oí el Espíritu que me dijo, vete donde el gobernador. Yo dije, al gobernador sin cita. Pero me fui. Yo obedezco a Dios. Si me dice, vete al cementerio, para allá me voy. No me importa lo que Dios diga. Lo mío es que Dios me hable y yo me mueva a hacer lo que Él diga. Y llegué a la oficina del gobernador. El secretario que estaba allí, ¿qué quieren? Quiero hablar con el gobernador. Y me miró como el que mira un loco. Así está con el gobernador, a veces le toma semanas y meses a la gente. Hablar con el gobernador. Bueno, ese día, el día que nos suspendieron la campaña, salió un letrero en el periódico, pero bien grande, en letras grandes, y decía, gobernador, alcalde suspende la campaña porque considera que campaña G. Ávila es un fraude. Así mismo, que nosotros les robamos el dinero a la gente. Y cuando se quedó así el secretario, dijo, dígale al gobernador que el que viene a hablar con él es el que declararon ladrón. Es el puertorriqueño ese que dice que le está robando el dinero a esa pobreza que hay ahí que no tiene ni para comer. Y quiero hablar con él.
Él me dijo, siéntese ahí. Yo me senté. No volvió a salir más y yo ahí, y llora, y llora, y llora, y los hermanos conmigo allí, llora, y llora. Y como a las 5 horas, eso de la 1 de la tarde, salió el secretario, me dijo, el gobernador llegó y lo está esperando, entre. Mire, hermano, yo sentí el poder de Dios cuando me cayó en la cabeza y me corrió por el cuerpo como corriente y me sacudió. Yo dije, gracias, Señor, que ya mañana estoy predicando. Aquí hay que hablar fe y creer con confianza. Dios me había hablado, tienes la victoria, porque ¿cuál es la victoria? Que siguiera la campaña. Y cuando entro, me quedé atónito. Estaba el gobernador y tenía al alcalde sentado al lado. El alcalde no me recibió en su oficina y ahora me tuvo que recibir en la oficina del gobernador, sin cita ni nada. Alaba lo que él vive. ¡Ay, Sahaya Soba! Mira, hermano. ¡Bendito sea Dios! Cuando atacamos con armas espirituales, las fortalezas de Satanás se derrumban. Gloria al nombre de Dios. El gobernador me saludó y se sonrió. Hombre muy sencillo, ¿verdad? Y agradable. Y él era un doctor en medicina. Y yo le dije, mire, me declararon fraude de la campaña. ¿Usted cree sinceramente que yo le he estado robando a esa gente? Me dijo, ¿qué le va a robar si no tiene ni para comer? Yo le dije, yo quiero que usted oiga lo que Dios está haciendo con esa gente. Y yo llevo una grabadora con testimonio de lo que Dios está haciendo en la campaña. Y llegué y le puse la grabadora. Y el alcalde allí con una cara más larga que una jigüera puertorriqueña. Y cuando empezaron a hacer esos testimonios de adictos a droga liberados, y se quedaron bien serios los dos. Y aquellos testimonios de gente sanada. Y cuando terminó, el gobernador me dijo, yo sé que la Biblia dice que pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y le dije, entonces usted no cree que el evangelio es fraude. Me dijo, ¿cómo voy a creer que el evangelio es fraude si yo soy doctor en medicina y trabajé en un hospital evangélico por años y años y sé la seriedad que hay en esa gente? Y el alcalde al lado, que a cara se le iba a caer casi de su sitio. Y le dije, mire, si lo único que yo quiero, yo no vengo a buscar polémica, usted es la autoridad, yo lo respeto, y el alcalde también, y amamos al alcalde, estamos orando por él. Y no hemos dicho una palabra contra él por nada. Lo único que quiero es que nos restaure la campaña. Me dijo, ¿se la voy a restaurar? Y le dije, pero me añade los 3 días que hemos estado detenidos. Porque son 21 lo que nosotros venimos a predicar acá. Y él se echó a reír. Y le dijo al alcalde, vaya y restaure la campaña y añade los 3 días. Aleluya. Hicimos oración allí con ellos y iba yo que volaba. Y cuando llegamos, el mismo emisario del alcalde estaba. Le dije, el alcalde, el gobernador le dijo que me recibiera y me restaurara la campaña. Me dijo, sí, él está ahí, lo está esperando. Me dijo a mí que estamos equivocados, que no era lo que ellos creían. Llegamos adentro, el alcalde nos vio, nos saludó, nos firmó todos los papeles y yo salí corriendo para las emisoras a anunciar que la campaña seguía esa misma noche. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? Aleluya, bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Hay poder en Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesús. Pero fíjense, hermano, la lección más grande es que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Yo me inventé eso está en la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al verso 5. Vive Dios. Vamos a leerlo de la Biblia exactamente como está. Segunda de Corintios, capítulo 3. Capítulo 10, perdón, verso 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10. Gloria sea Dios. Mira lo que dice el apóstol. Dice, pues aunque andamos en la carne, pero ahí andamos, mire, agarre lo que usted lo tiene ahí. No puede andar en otra cosa, no tiene nada más. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en carne porque todavía estamos en este cuerpo mortal, pero no nos movemos en las cuestiones de Dios conforme le dé la gana a la carne. El sentir de la carne es muerte, dice la Biblia.
No militamos, porque somos una milicia, somos un ejército, pero no nos movemos como un ejército carnal, porque las armas de nuestro ejército no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza. Y dice que destruimos consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Dice que cautivamos la mente del alcalde, que había sido engañado por otro de los oficiales municipales, fue el que instigó el asunto. Un doctor, que sé yo quién, satánico que había allí. Pero cautivamos la mente del alcalde con armas espirituales, con el poder del Dios del cielo, que cuando Dios cautiva, queda cautivo. Cuando Dios agarra, queda agarrado. Cuando Dios liga, queda ligado. Es cuestión de moverse en el espíritu. Dirigido por Dios y usando armas espirituales. ¿Qué armas? Oración y ayuno. Y cientos de hermanitos que estaban acostumbrados a no comer. Alábalo, que él vive. Se metieron fácilmente en el ayuno. Ese es el problema en Puerto Rico, que hay tanta comida. Y en Estados Unidos, que ya la gente como que el ayuno lo encuentra raro. Pero allá hay tan poca comida en esos lugares que para ayunar es una rutina. Casi todos los días lo hacen. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que a veces la abundancia mata. No estamos opuestos a la abundancia, pero hay que tener cuidado y agradecer a Dios la abundancia y no poner los ojos en la abundancia ni dejarse esclavizar por la abundancia. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando Dios nos envió a México, yo sabía cuando salí de Puerto Rico que las íbamos a tener grandes en México. Pero sabía que Dios me enviaba, y si Dios me enviaba, yo iba con confianza. En Colombia el asunto no es tan violento como en México, pero no es fácil. Cuando Dios me restauró la campaña esa tarde, bueno, fuimos a las emisoras corriendo, pasamos una cuña y nos metimos en la campaña esa noche. No fue tanta gente porque casi nadie sabía, pero se convirtieron 500 personas esa noche. No me olvido del número, mire, porque para nosotros fue impresionante que esa noche se restaure después de 3 días suspendida la campaña y se convierta en 500 almas. Pero al otro día ya metimos promoción profunda, ya al otro día se triplicó la asistencia y se convirtieron en una cantidad tremenda de almas y la campaña comenzó a tomar fuerza. Los últimos 5 días, en todo se convirtieron más de 1000 almas por noche. Y terminamos los 21 días con más de 19,000 profesiones de fe. Me acuerdo cuando yo di una campaña en la ciudad de Medellín, que es lejísimo de ahí, fue un pastor con una iglesia que tenía 400 miembros nuevos de la campaña, a saludarnos allá a Medellín, a llevar el toque gentil para ayudarnos allá a la campaña. Si no damos la batalla con almas espirituales, imagínense. Pues si yo me pongo a sacar 4 gritos allí contra el alcalde, me meten a la cárcel y me deportan de Colombia. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero yo no me envió a pelear con el alcalde, me envió a pelear con el diablo. Y para pelear con el diablo hay que pelear con oración y con ayuno y con rodillas bien metidas en el piso, y clamor y lágrimas y gemido ahí, y en lengua, y en todo lo que Dios nos ha dado para romper sus ligaduras. Y ese es el tipo de batalla que honra a Dios, porque entonces Dios es el que hace todo. Y glorifica a Dios. No diga que yo no hice nada, porque los hermanos no hicieron nada, si nosotros nos metemos en ayuno, nosotros nos metimos en ayuno. La parte que tenemos que hacer, presentar este cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, y dice que el ayuno que se presenta para gloria de Dios y en la voluntad de Dios rompe el yugo del diablo. Hoy en día eso como que ha pasado de moda. Cuando Pentecostés nació en Puerto Rico, los primeros aleluya eran gente de oración y de ayuno y de vigilia. Hasta las vacas le oraban y se sanaban. Alaba lo que él vive. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora nos hemos modernizado. Ahora tenemos automóviles y tenemos casas muy lindas y tenemos mucha comida y tenemos cuantas comodidades, pero hemos descendido 20 kilómetros espirituales. Y yo quisiera que tuviéramos menos automóviles y menos comida y menos dinero y estuviéramos arriba, sentados en regiones celestiales con Cristo, arriba, abrazados con Jesús, llenos del Espíritu Santo, llenos del amor de Dios. Hoy en día montones de llamados evangélicos, no le importa un pito que los vecinos se mueran en el pecado y en la maldad, y ellos ni los visitan ni para saludarlos. ¿Qué evangelio es este? Es un evangelio hipócrita. Es un evangelio muerto, es una religión más.
De religión está harta la tierra. Necesitamos el amor de Dios, a Cristo en nuestros corazones, y con el amor de Dios y el poder de Dios nos movemos. Como dice el apóstol, cautivando las mentes a la sujeción de Cristo Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Cuando yo llegué a Monterrey, México, ya me habían hablado de cuántos predicadores habían deportado del país. Hombres de Dios que yo conozco muy bien. Llegué a Monterrey. Bueno, ¿cómo voy a yo predicar en Monterrey? Solamente con un milagro de Dios, porque la constitución del pueblo mexicano, del país, dice que nadie puede hacer reuniones al aire libre. Nadie. Sea de la religión que sea, nadie. Ni católico, ni evangélico, ni nadie. Eso está prohibido por la constitución. Ese fue uno de los legados que le dejó uno de los grandes líderes mexicanos. Y sin embargo yo, que no llevo ni una visa, lo que llevo es una visa de turista, me meto al aire libre a predicar 3 semanas. ¿Y cómo hago ese disparate? Porque Dios me envió. Y la autoridad máxima es mi papá. Y yo voy primero. Si Dios me dice haz esto, yo lo hago. Porque a él tienen que someterse todas las autoridades de la tierra. Y empezamos la campaña y aparentemente no sucedió nada. Y de pronto nos cayeron arriba por los periódicos atacándonos, diciendo 1000 cosas, diciéndonos ladrones y diciéndonos que veníamos a robar el dinero al pueblo. Y yo suspendí las ofrendas. Dije, aquí no se recoge una ofrenda más. Este pueblo tiene que entender que venimos a buscar las almas. Venimos a traer un mensaje de paz y de arrepentimiento a este pueblo. No recogimos más ofrendas. Y seguimos para adelante la campaña. Y cuando faltaba una semana para acabarse la campaña, aparecieron las autoridades federales, que son las autoridades de más impulso allí. Y me dijeron, queremos ir a su casa, tenemos que hablar con usted. Me enseñaron las credenciales. Y yo dije, amén, síganos. Llegamos a la casa, nos quitaron todos los papeles. La visa de turista, que va la visa de turista para predicar. Y todo, pasaporte, todo. Nos dijeron, me señalaron así, me dijeron, nosotros no lo metemos a la cárcel a usted y lo deportamos del país, porque sabemos, porque hemos estado en esa campaña oyendo y viendo lo que sucede, que usted no es un delincuente, usted le está haciendo bien a esa gente. Pero el que nos mandó es el jefe de inmigración, nosotros somos subalternos, tenemos que hacer lo que él dijo. Mañana domingo no se le ocurra ir a predicar ahí, porque lo metemos a la cárcel. El lunes váyase allá donde el jefe de inmigración y lo que él diga, eso usted tendrá que hacer. Yo dije, amén. Y cuando salieron ellos dije, ni como ni bebo hasta que tú no me des la victoria. Yo no vine aquí a que me metieran a la cárcel, ni vine aquí a que me impidieran la campaña. Vine a predicar porque tú me enviaste. A ti no hay autoridad aquí abajo que te impide. Y todos los hermanos del ministerio se metieron en ayuno conmigo. Y al otro día por la tarde me miraron los hermanos y yo dije, vamos a predicar. Él nos mandó a predicar y ahí los metí yo en el lugar del terreno a predicar. Con amenaza de que íbamos para la cárcel. Y ellos, los agentes federales, no aparecieron. Predicamos el culto por la tarde bajo un sol mexicano, mire que se seca cualquiera. Y salimos para la casa y seguimos en ayuno y nos presentamos tempranito en la oficina de jefe de inmigración. Y ahí estaban los 2 agentes esperando. Y nos saludaron con mucho cariño, sí, ellos como que sintieron afinidad con nosotros. Dios es el que da gracia. Ya mismo viene el jefe de inmigración. Y yo ahí orando, y Señor, dame la victoria, y Señor. Y pasaron las horas, y las horas, y las horas, y los agentes se miraban así, y como a la 1 o más de la tarde me dijeron, pero ¿qué es lo que pasa? Este hombre que siempre es tan formal no llega. Mire, váyase, y siga la campaña esa. Que si él da otra orden, nosotros volvemos de nuevo para allá. Me dijeron, y nosotros cuando fuimos la noche allá, vimos unos casercitos allí, nos quiere regalar. Yo dije, ¿cómo no? Son mensajes de lo del evangelio, vayan para allá a buscarlo. Y fueron para allá y le regalaron un cassette de todos los mensajes y se fueron. Y metimos la 3ª semana y nadie se apareció. 3 semanas en Monterrey, la ciudad de 1 millón de habitantes. Solamente el Dios del cielo puede hacer un milagro como ese. Bendito sea el nombre de Dios. Y terminamos la campaña, hermano. Y mire, hermano, esta parte no es linda contarla, pero yo la quiero contar. La gente que nos atacó por televisión, nos atacó por radio, nos atacó en los periódicos que nos insultaban, y de buscones, y de engañadores, y de ladrones para arriba, no encontramos más palabras para dedicarnos en el vocabulario. Uno de los que más nos atacó en una forma injuriosa, y nos difamó como quiso, cuando se terminó la campaña y regresamos a Puerto Rico, le dio una enfermedad, y conforme los médicos se murió, y se lo llevaron a enterrarlo.
y no estaba muerto nada. Cuando le enterraron y taparon con tierra todo y se fue todo el mundo, el hombre despertó dentro en la caja. Formó un escándalo y el que estaba en el cementerio, cuando oyó el escándalo, le dio un temor terrible, creyó que era un muerto y que no tiene conocimiento de Dios, seguido falla. Y cuando se acercó y oyó que el escándalo, salió huyendo. Que si llega y abre corriendo, pues encuentra al hombre que está vivo todavía. Salió huyendo, en lo que fue y buscó la gente y vinieron, abrieron. El hombre se había asfixiado. Y cuando hicieron autopsia, los médicos dijeron, se asfixió ahí dentro, ese hombre estaba vivo todavía. Lo enterraron vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y la Biblia dice, ay de aquellos que ponen su mano sobre los ungidos de Jehová. Uno no quiere que suceda eso, pero la autoridad de Dios yo no la puedo discutir, ni la puedo de ninguna forma echar a un lado. Él hace lo que quiere. Y lo que le hace a uno de estos pequeñitos que creen en el Señor dijo, a mí me lo han hecho. Por eso que tenemos que movernos cuidadosamente, respetando a nuestro prójimo, sea quien sea, aunque sea el enemigo más grande, saludando a los enemigos, amando a los enemigos, buscando paz. A paz nos ha llamado el Señor, buscando unidad, buscando bendición, en amor. Dios me llamó a mí a moverme en amor y con compasión. No me llamó a juzgar a nadie. Yo me quiero mover como Dios me llamó. Si a otro lo llamó en otra forma, cada cual haga como Dios lo llamó. Pero yo quiero decir como Dios me llamó a mí. A mí me llamó a moverme en amor y a moverme en compasión. Y las veces que yo me he salido de ese plano me ha llamado y me ha hablado. Así no es. Vas a escandalizar mi obra. Y yo me he bajado. Perdóname. Que metí la pata. Alabado sea Dios. Porque cuando estamos en el Señor y oímos la voz de Dios y estamos atentos a la voz de Dios y buscamos a Dios de corazón y nos metemos con Dios continuamente, Dios no falla en corregirnos. Porque Él reprende y castiga y corrige a los que aman. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, cuando nos movemos con armas espirituales, vemos la gloria de Dios. Cuando nos vemos con armas espirituales, vemos que el Dios de nosotros es verdad que es grande. Cuando Dios me mandó a México hace apenas un año atrás, en Villahermosa no nos dieron permiso para la campaña. Y el gobernador, que es un ateo,